Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. El escritor y columnista de esta radio, Rafael Gumucio. Muy buen viernes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí, está como con buen ánimo. ¿Cómo estamos, Rafa? Como normal, ¿no? ¿Ah? Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Rafael, Neutro, tibio. Qué gusto. Es que Oye. el viernes pasado no estuvimos juntos, pues, pero tú siempre yo siempre te dejo. me abandonas para ir a unas cosas. A buscar a otros. Bueno, pero estuvo neutro, pero ha sido una semana intensa. Tuvimos un cara a cara ayer. La situación de Eduardo Frei se complejiza no solo por lo que ha pasado, o sea, no solo por la irritación y el dolor que algunos expresan que vieron en el mundo de la exconcertación por la foto con José Antonio Kast, no solo porque el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, a petición de la directiva, decide, ¿no es cierto?, cómo congelar ahí su militancia. Mientras deciden si lo expulsan o no. Pero también porque ahora hay voces que dicen que es inconstitucional que el partido, y que si el partido lo hace sería se sepultaría a sí ¿Sería mismo. inconstitucional? ¿Por qué? Porque el partido apoyó a un candidato. ¿Eso es? Sí. Ya. ¿Y por qué sería? No, ¿por qué podría ser inconstitucional echarlo? Eso yo... Mira, puede ser, pero no tengo... Martín Silich, ex intendente de Concepción en el gobierno de Frei, ex ministro de Educación en Bachelet 1, dice eso, que si Huanchumilla expulsa a Frei, terminará de sepultero de la DC y que esto podría ser inconstitucional. Bueno, No lo dice lo dice él, se lo terminar de escucha a otra sepultar a la persona. DC, Bueno, ya sepultar un muerto sí, es muy ya. difícil, ya está muerto, o sea, ya no hay mucho más que decir. Oye, pero igual no le fue tan mal, la sí. parlamentaria, sacó 8 diputados que no se lo pensaban. Bueno, jamás. sí, puede ser. O sea... No, quiero decir que la necesidad de la DC, que justamente nació de no ser comunista, de ser anticomunista y de no ser de derecha, parece no tener ningún lugar en el mapa ideológico de hoy, digamos. pero por más que no tenga, el paso que da Eduardo Frei es un salto muy largo, ¿no? Sí, yo creo que es interesante el paso de Frei. Yo creo que, claro, Frei siempre estuvo el corazón más a la derecha que a la izquierda, digamos. Pero siempre mantuvo hasta hoy esta pertenencia a la concertación, a la exconcertación, incluso a la nueva mayoría, porque la otra vez se presentó y recibió el apoyo de los comunistas o de la izquierda. Entonces, siempre había querido pertenecer a eso, pero hay algo que se rompió y que creo que Frei simplemente es un síntoma de un quiebre más profundo y más hondo, que es que el estallido más la pandemia más el Frente Amplio han hecho que este grupo sienta que no tiene ya ninguna deuda afectiva, ninguna relación de corazón con su historia, porque ha sido su historia, digamos. Él ha sido presidente de la Concertación, ha sido parte del NO, parte de la épica antidictatorial y la épica de la creación de esta centroizquierda. Él siente, yo creo que no solo él, sino que un grupo no grande, porque no son mucha gente, pero de nombres muy resonantes, siente siente como un ataque personal todo lo que sucedió. Todo lo que sucedió con el estallido, todo lo que sucedió con la convención, con la constituyente, y lo siente como realmente un insulto personal, que hace que su visión de lo que pasa en Chile sea totalmente negativa, una negatividad que a uno le resulta un poco asombrosa, porque uno dice, ¿te ha ido realmente muy mal en estos años? Bueno, en el caso de Frei, sí, porque tuvo un problema con su hermano, pero le ha ido muy mal a los negocios, le ha ido muy mal al país, a su país, al país en que ellos viven, digamos. ¿Le ha ido mal estos últimos años? No, le ha ido bien, le ha ido muy bien. Entonces, pero eso ya no tiene ninguna... Ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Esa rotura de diagnóstico no es solamente una cosa en Chile. Uno podría pensar también, por ejemplo, un país como España, donde evidentemente si tú eres una persona rica o un empresario, no puedes decir que te ha ido mal con Pedro Sánchez, te ha ido muy bien con Pedro Sánchez, pero no puedes soportar a Pedro Sánchez por el discurso, por la forma una cosa más ideológica. Claro. Ahora, uno se pregunta, Rafa, ¿por qué? Porque tú mismo dices, la DC... ¿Qué es la DC hoy día? No tiene nada que ver con, por supuesto, está peleando por no desaparecer, ¿cierto? El mismo Eduardo Frei, si uno mira, tú dices, claro, este paso que dio es con José Antonio Kast. Lo podría haber dado, tal vez no hubiera provocado lo mismo con Evelyn Matei, que no lo quiso hacer. Pero hace rato ya, si uno escucha a Eduardo Frei, a mí me ha tocado en varios seminarios, porque se transformó en algún minuto como en la niña bonita del empresariado, de la derecha, para invitarlo a
seminario y lo invitaban como principal, digamos, orador, y él ha sido muy, muy crítico de este gobierno, de la situación del país, y por lo tanto era cosa de escucharlo. Ahora, tal vez, claro, ir a juntarse, ¿era necesario? ¿Para qué hizo esto? No estoy diciendo Kast, para Kast es pura ganancia. ¿Para qué hace eso Eduardo Frei? Y te lo pongo al lado con que si esto se logra empatar con el desayuno que tomó Michelle Bachelet ayer con Janet Jara antes de... El desayuno de ayer de la fue Michelle como Bachelet, tardío, ¿no? Sí, tardío y esperable. No es una noticia, digamos. Era como al final no se sabía cuál era cuál, digamos. Eran tan parecidas que realmente... Se parecen, es verdad. Sí. Yo siempre creo que la Janet Jara es más parecida a Bachelet que Bachelet, o sea, es más Perdona, Bachelet. voy a hacer solo una información muy breve del metro de Santiago, disculpas a Rafa. Es que hay varias estaciones que están sin servicio de trenes: Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones. La combinación, incluso la Leones, está suspendida. Es una información de hace muy pocos minutos por una persona en la vía. Así que Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones son líneas que están suspendidas. O sea, son Ahora 4 estaciones en la línea 1. Sí. Ya, Rafa, retomemos. ¿En qué estábamos? El desayuno. Michelle Bachelet y Janet Jara. Claro, si eso es... Pero es tardío, ¿no? Si empata, digamos, de alguna Mira, manera es que, la foto de Kast es que yo creo que es interesante porque, por ejemplo, Frei podría haberlo hecho con Piñera, con el que tenía mucha semejanza, Sí. Venían del mismo mundo. Incluso con Matei, quizás. Sí, pero no solo lo hizo Frei contra... Se resistió. No, se luchó contra Piñera y se candidateó y fue abiertamente y muy anti Piñera. Nunca... ¿Cuándo? Bueno, cuando fue candidato, ¿no? Bueno, a ver, compitió contra Piñera, Claro, Frei, pues, sí, sí, el 2009, cuando le pidió el apoyo al Partido Comunista, que se lo sacan en cara al día. Y salió de sus cuarteles de invierno para estar contra Piñera. Después las relaciones eran fluidas porque eran muy parecidos. Esa derecha, la derecha más cercana, más parecida a él, la derecha, la liberal. Sí, eso le cae muy mal. Eso no le gusta. No le gusta, a nadie le gusta mirarse al espejo, digamos. Él no le gusta eso. Pero la derecha más conservadora, más dura, le produce es más sexy, porque es realmente conquistar algo que es distinto. Y por un lado es más distante y al mismo tiempo es más cercana, porque valóricamente o en muchos sentidos el socialcristianismo de Kast es una respuesta a la EC, pero hay una respuesta del mismo mundo, o sea, es el conservadurismo. Entonces, la EC es una escisión del conservadurismo, digamos. Entonces, con Kast yo creo que se siente más cercano de lo que se sentía con Piñera. Pero era necesario, porque uno se pregunta si es que Frei efectivamente, y uno puede entender que la democracia cristiana realmente nació, como tú decías, en contra del comunismo. O sea, para un demócrata cristiano votar por el Partido Comunista es algo que no es fácil, ni evidente, ni nada, ¿ya? Pero no es, o sea, es evidente que Kast tiene todas las de ganar. O sea, tiene hoy día, está con una ventaja y todo. ¿Para qué? ¿Por qué era necesario desde el punto de vista de Frei? No era necesario, pero era algo que quería hacer porque es lo que dijo, digamos. Él siente que cuando escucha Kast, escucha cosas que él siente que son iguales a las que siente él. Tenemos coincidencias. Claro, sobre todo... Sí, el anticomunismo, por supuesto, votar por una comunista es difícil, pero no él. Pero yo creo que pesa mucho más el hecho de ser frente amplista o ser boricista de la Janet que ser comunista. Todo el mundo se le ha olvidado que es comunista Janet, incluido a ella misma, digamos, que ya no le preguntan qué es el Partido Comunista y te va a decir, no tengo idea, no los conozco a esa gente. Pero, se le ha olvidado, no sé si se ha olvidado, yo creo que hay una élite que no se le ha olvidado. Pues sí. De hecho, hoy la columna de una mujer muy prestigiosa y muy influyente como la historiadora Lucía Santa Cruz en el Mercurio, más bien hace el punto, ¿no?, respecto de por qué ella jamás votaría por un comunista, y un poco dando a entender que ella no va a votar convencida, ni porque a José Antonio Kast le parezca sexy, pero más que nada tiene que ver como con el y ese es un argumento, claro, es un argumento que sí, está, pero Frei, ni facho ni comunacho, lo de París se lo han recordado en todos los tonos. La concentración ha vivido con los comunistas adentro. Pero siempre como vagón de sí, cola. O sea, el 2009 no, digamos. No, pero entró de verdad.
entró de verdad en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sí, pero quiero decir que han convivido, no, yo, o sea, que creo que por supuesto es una razón que por lo menos él esgrime para su adentro, pero la verdadera razón es que él considera que lo que ha pasado estos últimos 4 años es un verdadero descalabro, estos últimos más que 4 años, diría desde el 2019, que lo que Chile está viviendo es un descalabro y que este discurso le convence el de Kast y le parece necesario y quería hacer esto porque también el problema del expresidente es que es como un mueble viejo, es como esas cómodas viejas que te regalaste tu abuela y no sabéis muy bien qué hacer porque no sirve mucho para nada. Es decir, no podéis poner los vasos, no podéis poner la mesa. Es como es como un mueble muy bonito que no se puede vender porque es una herencia de la abuela. Y entonces también los expresidentes se sienten muy inútiles y muy fuera de la historia, y él quiso hacer historia porque quiere ya, también hay una cosa también de su propia, sí, de ser protagonista. Claro. Porque se lo planteamos cuando pasó esto, Claudia, me acuerdo un par de días atrás, yo decía, bueno, pero no es raro que los candidatos recurran a los expresidentes. Generalmente lo hacen cuando ya ganan la elección y van a los expresidentes como personajes, ¿cierto? Como... la bendición. Es como por último, el consejo de gente que ya estuvo ahí, que pasó por esto, que son como están por sobre el bien y el mal. Entonces, Frey también podría haberse juntado con Janet Jara y con José Antonio Kast. Pero, y ahí se habría entendido, porque de hecho ayer José Antonio Kast como que anduvo retrocediendo y dijo, no me dio el apoyo. Él no dijo que iba a votar por mí. Él simplemente me recibió. Entonces, podría haber recibido también a Janet Jara. No sé. Eso es lo que dijo Tironi. Claro. Tironi dijo que por qué no recibía yo leí distinta la declaración de Kast, fíjate. Sí, leí como cuando decía eso era como una ironía. Como, bueno. A ver, pero perdón, si no me dio el apoyo. Pero si todo el mundo, no hay que ser político para entender que la foto eso es apoyo. Que la foto es la foto. Ya, pero si Kast, por ejemplo, le pidiera, bueno, ya Michelle Bachelet entiendo que se fue fuera de Chile, pero sí. Ahora, solo para hacer el aprendizaje de la última elección. Ese porcentaje de gente de París y esos 2 millones de personas, ¿te creen que este tema les importa? ¿Les mueve? No, nada. Frey, no saben quién es, te digo al tiro. No, por supuesto que sí. O sea, bueno, el presidente, pero no. Es que de repente que seguimos hablando del mismo anillo y uno dice, bueno, y esos 2 millones No, que eso después no importa dijimos, nada, pero eso... ¿quiénes eran? Pero importa más incluso a los votantes, importa más a los votantes de derecha que no están contentos. Los amarillos, demócratas. Sí, son 2 personas. Pero fíjate qué pasa con Frey, lo único en común que tiene Frey con su padre, que no son 2 personas totalmente distintas y no tienen nada mucho en común, digamos. Todos los defectos que tiene Frei Ruiz-Tagle no los tiene Frei Montalva, y todas las cualidades de Frei Montalva no las tiene Frei Ruiz-Tagle. Pero lo único que tienen en común es que a ellos les cuesta mucho ser expresidente, les cuesta mucho prescindir y tienen el fantasma de querer volver. Y la verdad es que a Frei Montalva esto lo destruyó, fue su cruz, digamos. No pudo soportar que Allende fuera presidente, no pudo soportar que los militares estuvieran en el poder, no pudo soportar que nadie se pensó, quizás se creyó, se sintió que él no podía dejar el poder, digamos, no podía dejar de ser presidente porque es parte de su esencia, digamos. Y a Frei Ruiz-Tagle le ha pasado un poco eso, digamos, le cuesta mucho ser viudo del poder y no sentir que yo lo haría mejor y esta gente no entiende nada de lo que está haciendo. Por eso se presentó al 2009, por eso ha tratado de intervenir en la política y le ha costado la presidencia, digamos, y les cuesta todo, a la verdad es que a los expresidentes les cuesta. Pero a ver, les cuesta todo y yo te diría que Frey ha sido, en general, comparado con lo que fue Lagos, hoy día ya no, pero con lo que fue Lagos, Piñera, digamos, obviamente, antes de morir, el que menos participaba. Pero últimamente últimamente, pero tal vez porque tiene un cargo internacional. Claro, pero no participaba, no participaba en temas y los candidatos políticos. No querían juntarse, se juntaban con Lagos, nadie le pedía mucha. Bueno, entonces me estoy equivocado, pero lo vi, yo lo veo. A los Frey les cuesta enviudar. También tuvo mucho tiempo metido en la muerte de su padre y eso lo alejó un poco de la política, pero cuando ya, para su alivio, llegó a la conclusión de que su padre no había sido asesinado por la dictadura, él llegó a la conclusión de eso, de que su padre no... eso lo liberó de este tema y volvió. Sí, pues yo creo que
también hay un elemento que no es poco en este caso, que es también la edad. Cuando uno llega a ser viejo, empieza a escuchar que está todo mal. Porque uno está mal, digamos, es como que... Todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, él se dedica a defender su gobierno, que hay que hacer justo. Es efectivamente en términos económicos el gobierno donde este país creció más en los últimos 30 años, en términos económicos. Sí, totalmente. O sea, eso es verdad. Y él lo defiende a cada rato. Sí, su gobierno fue un gobierno que fue un gobierno tecnócrata, de modernizador. Se planteó pero como un gobierno de pero modernización. terminó muy mal. Terminó muy mal en todo Por la sentido. crisis asiática. Sí, pero Sí. terminó muy mal económicamente. Lo que hicieron con Pinochet fue muy estúpido y muy mal hecho. Finalmente fue un gobierno que terminó en una crisis bien y terminó con muchos errores que eran errores que no forzados, digamos, errores que fueron culpa de ellos. Así que también hay una espira clavada ahí. Pero sí, yo creo que sí se interpreta una rabia, una sensación de impotencia frente a lo que ha sucedido en Chile últimamente, a que le atribuyen ellos a esto al gobierno, digamos, de Boric, y tienen razón en parte, pero va más allá. Hay una sensación muy fuerte y yo creo que por eso lo de Frey, que por supuesto no tiene ningún electorado, son 2 personas, todo eso, pero interpreta algo profundo de por qué Kast es el candidato que está ganando la encuesta, que es una profundo hastío, odio, resentimiento contra el Chile que se ha ido creando, Bien. que se le culpa a la izquierda, pero la verdad es que ese Chile se nació con Piñera, siguió con Boric y va a seguir, y eso es lo terrible, con el que 8:54. con el que llega a la presidencia, que parece que se... Sí, 8:54, Rafael Pepe Gumucio, Castro. escritor y Castro. columnista. Muchísimas gracias por esta buena conversación aquí en Pauta.